Shabbat, Shabbat, Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día consagrado a tu Elohim. No habrá trabajo alguno, ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu sierva, ni aún la bestia que habita dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas el séptimo, Él tuvo Shabbat, le Shevet Likrox. Él pudo tener la plenitud de disfrutar todo aquello que había creado. Y la verdad que el Señor es muy sabio. Nos gusta acumular riquezas, nos gusta tener títulos, nos gusta acumular, y ¿sabes qué? Muchas veces no nos damos el tiempo para poder disfrutar las cosas más sencillas de la vida, que son tan esenciales para nosotros, si no fuera porque su mandamiento así nos lo pide. Yo quiero empezar dándole gracias a Dios por este día y por su amor. A la comunidad de Sucat Aviv Buenos Aires, porque semana a semana está aquí, sedienta de la palabra del Señor, con ganas de escuchar al único pastor y a nuestro único maestro, Yeshua, el Señor, Jesucristo de Nazaret. Además, quiero también saludar a la comunidad que nos está visitando desde Rosario, en Argentina, en este día. Muy, muy bienvenidos. Quiero saludar también a la comunidad de Generación Desafiante a través de la página de Facebook, a los que escuchan y a través de la página de Spotify y a los que hacen los estudios bíblicos a través de YouTube en generaciondesafiante.com. Prepárense, porque el día de la fecha arranca Romanos capítulo 15 en las palabras del apóstol Pablo. Y la verdad que el capítulo pasado, en Romanos capítulo 14, este versículo perforó y caló en mi corazón. Versículo 1 del 14, Romanos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y me encanta porque el corazón del apóstol Pablo es un corazón que está dispuesto a recibir. Y así debemos estar siempre, con un corazón dispuesto a recibir a todos aquellos como nos recibieron a nosotros. Y si algo nos quedó muy en claro en el capítulo pasado, fue esto: recibid a los débiles en la fe. ¿Y débiles en qué?, pregunta esta nena. Y yo les hago esta pregunta a la comunidad estudiante de Sucat Aviv Buenos Aires en el día de la fecha. ¿Cuál es el tema del que habla Pablo en estos capítulos, específicamente en el 14 y en el 15? Porque, muy bien, ahí está nuestro guerrero de milicia respondiendo afilado y dispuesto. Así es. ¿Sí? El tema principal es la comida consagrada a los ídolos, un capítulo ampliamente usado en la cristiandad para decir que ya se puede comer ratón, cucaracha, lo que tú quieras. Ya en el capítulo pasado, si no lo viste, puedes ir a un video anterior para entender la totalidad de cuál realmente era el sentido de las palabras del apóstol Pablo. Pero sin lugar a dudas, algo que pudimos entender era que el apóstol Pablo decía: recíbanlos. No critiquen por lo que comen, no critiquen por el día que guardan, simplemente recibidlo. Y uno pensaría, ¿es esa la actitud correcta? Y como siempre, no miremos a Pablo, sino miremos a nuestro mayor ejemplo de todos, Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Se encuentra con un hombre recaudador de impuestos, un hombre publicano, pecador, y de lejos le dice: Zaqueo, baja, porque esta noche cenaré contigo. No le dijo: primero arregla tu casa, primero saca los muñecos que tienes en la estantería, primero deja de tener esa comida inmunda. No, él primero lo que dice: esta noche iré y cenaré contigo. Y eso nos lleva al corazón del Mesías, un corazón que está dispuesto a ir, un corazón que está dispuesto a compartir. Eso mismo lo enseña la palabra en Mateo capítulo 11, verso 19, dice: y vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen: he aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hechos. Ese era nuestro Mesías, ese es nuestro Mesías. Y somos llamados a ser perfeccionados por Él. Somos llamados a ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el corazón que tiene el Señor. Nos llama a ir por aquellos. Y arranca Romanos capítulo 15, verso 1, dice: así que los que somos fuertes, dice Pablo, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Sí, ¿te consideras fuerte en la palabra? ¿Qué es un fuerte en la palabra? Aquella persona que ya ha puesto su confianza en el Señor. Y nuevamente, ¿cuál es el centro de estos capítulos? La comida consagrada a los ídolos. No porque tú digas: esta carne se la consagro a San Pindorchito, ya esa carne cambia de características. Claro que no. Por eso dice: los débiles son los que creen eso y comen verduras. Pero aquí está diciendo algo. Ok, tú eres fuerte, tú sabes que la comida que el Eterno ya dijo que era santa, que era realmente para consumirla, no hay nada que puedan hacer que puedan cambiarla, no importa si se la consagran. Pero ¿sabes qué? Debes soportar la flaqueza de los débiles.
Si viene una persona a ti y te dice, no, es que yo ya no puedo compartir con esas personas porque esa persona mira que celebran tal cosa y celebran Navidad, hermano. Yo no lo puedo. Y querían invitarme a que yo compartiera la Biblia en Navidad, hermano. Y usted sabe, hermano, que eso está mal. Bueno, realmente la pregunta es, ¿la Navidad es algo? ¿Los dioses de la Navidad son algo? No, hermano, es que usted sabe que ese cumpleaños es algo pagano, que lo celebraban los egipcios, y entonces, ¿cómo va a estar nosotros celebrando cumpleaños? ¿Y los dioses del cumpleaños son algo? ¿Existen? ¿Son reales? Eso es lo que dice Pablo. Los dioses, los ídolos, nada son. Nosotros sabemos y servimos al Dios sobrenatural y al Dios que es real. Por tanto, que yo me coma un pavo, que tiene que ser obviamente comida consagrada, comida que lo dice Levítico 11, en una cena de Navidad, porque quiero ir a compartir algo de la palabra, esa comida no le pasa nada. Esa es una oportunidad que yo tengo. Ahora, algo que quiero especificar, porque estuve recibiendo algunos inbox esta semana, y es que nosotros no estamos llamados a organizar esas fiestas, que sabemos que son fiestas que no son del Eterno. Pero si tenemos que ir por una oveja perdida, y si justamente en ese cumpleaños puedo ser una oportunidad para predicar la palabra, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Hay personas que están empezando. ¿Cómo empezaste tú? No, hermano, yo cuando empecé el Espíritu Santo, ojo blanco, hermano, y yo ya tenía todo. Era un Eastward de mi cabeza, tenía todo me llegó. Claro que no. El mismo apóstol Pablo se especula que entre 15, 17 años pasó después de encontrarse con el Señor en Damasco. ¿Cuánto le costó al apóstol Pablo? Hablaba hebreo, hablaba griego, venía de la tribu de Benjamín, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que tener muchísima más paciencia con aquellos que están empezando. Y esto nos está enseñando Pablo. Y no para agradarnos a nosotros mismos. No, hermano, es que yo, aleluya, ya soy doctor en divinidades. Uy, hermano, dígame la palabra que le saco el versículo. O sea, no es para engrandecernos a nosotros, para agradarnos a nosotros mismos. Veamos que esto va en contra de la palabra de Dios. Entre más sabes, ¿te consideras que más sabes? ¿Sabes qué? Tu corazón tiene que estar más abajo. Porque el que más conoce la ley del Señor, que es perfecta, que cambia el alma, dice, wow, más miserable soy. ¿Sabes qué? Yo pensé que al acercarme a Dios iba a sentirme mejor. Y te digo algo, me siento peor. Porque sabes qué? Que entre más conoces su palabra, más conoces cuánto en falta estás. Y cuánto ha hecho Él por ti. Y cuánta gracia, y cuánto amor. Y te das cuenta que dices, no puedo juzgar a otro. ¿Sabes que no tengo tiempo de pensar en ese hermano que está allá, que lo he visto, que creo que fuma, que la hermana de allá que la he visto? No tengo tiempo para esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque estoy tan ocupado estudiando su palabra y dándome cuenta cuán en falta estoy, que no tengo tiempo para mirar a otro. No tengo tiempo para agradarme a mí mismo, sino para meditar en su palabra. Verso 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. 3, porque dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Verso 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación en las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Y a veces nos pasa esto. No, hermano, mira cómo me trataron, es increíble. Bueno, consólate en las Escrituras. Yo bendigo a los hombres de Dios que están junto a mí, a las mujeres de Dios, a Sucat David, bendigo a la comunidad Descubre la Biblia, claro que sí, pero ¿sabes qué? Mi principal consolación está en la palabra de Dios. En momentos cuando uno tiene dificultades, sobre todo los que estamos casados pueden entender esto. Y uno dice, ya está, se portó mal esta vez, Señor, esta vez le toca a ella. Le toca, porque la última vez yo la fui a buscar. Y sabes que esta vez se equivocó ella. Entonces tú vas y vas a la palabra y vas al Señor y le haces tu queja. Señor, esta vez le toca a ella. Y vas y su palabra, como dice que debe ser el hombre. Debe entregarse a su esposa como quien murió por la iglesia. Wow. ¿Quiere decir que yo tengo que buscarla? Sí. No, Señor, tiene que haber otra razón. Y te encuentras a Oseas y a Gomer. Como Oseas fue, la compra una vez. La compra, Señor, pero me falló, fue infiel. No importa, tú ve, cómprala otra vez. Santifícala nuevamente. Entonces, entre más buscas a Dios, te das cuenta que estás al horno en el matrimonio. Tienes que purificarla una y otra vez. Presentarla limpia a ti una y otra vez. En su palabra.
Verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y hay gente que estoy conociendo ahora de Rosario, gente que conozco de otros países, y cuando empiezo a hablar con ellos digo, wow, mira qué corazón que tienen por amar al Señor, y que es lo mismo, y ¿sabes qué? Es el sentir que tenía en Cristo Jesús, es el sentir constantemente por amar su palabra. Verso 6, para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y ese es un momento que todos tenemos que tener, de honestidad. ¿Cómo llegaste tú al Señor? Yo no puedo ni contarles a ustedes. No puedo contarles cómo me recibió a mí el Señor. ¿Sabes qué? Y cuando veo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, ¿Dios te perdonó mucho a ti? Yo no sé, pero a mí, eso te hace darte cuenta que al que mucho se le perdona, mucho, mucho ama. Verso 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y uno ve esto y dice, wow, ¿cómo? ¿Cómo? Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y sí, ese es nuestro Mesías, un Mesías judío que vino de la casa de David, ¿sí? Que comía kosher, que guardaba la ley del Señor, como dice Mateo capítulo 5, verso 17 al 21. Ese es nuestro Mesías. Sí, si no crean, vean lo que dice el mismo Pablo en Romanos, capítulo 1 y verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. También al gentil. ¿Sabes qué? Pero ¿a quién primero? Al judío. Por eso tenemos que quitarnos esa actitud antisemita, no, que los judíos, no. ¿Sabes qué? Al judío primeramente. Sus apóstoles eran judíos. Los 3.000 que estaban en Pentecostés en Hechos 2, sobre toda la faz de la tierra, judíos observantes. Tenemos que amar al pueblo, a nuestros hermanos mayores. Verso 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿A cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ven? ¿Ven como el Nuevo Testamento y el Viejo, supuestamente hay una hoja que está ahí, que no debe existir? Es una sola palabra. Verso 9, y agárrense con lo que va a pasar acá. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y yo necesito que ustedes me pongan atención, porque desde este momento el apóstol Pablo va a empezar a entrar en un lut. Va a entrar en un éxtasis el apóstol Pablo, decir, wow, es increíble, yo pensé que todas esas profecías que había escuchado antes no las entendía, pero ahora estoy siendo parte de este plan de redención del Señor. Y mira lo que dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y muchos dicen, ven, ahí está, los gentiles son parte del pueblo de Dios. Yo no necesito convertirme ni hacer lo que hacen los judíos, ni guardar la ley, porque dice aquí que los gentiles cantarán su nombre. Sí. Pero, ¿dónde está escrito eso? ¿Pablo se lo inventa? Acompáñenme, por favor. Y vean cómo el mismo Pablo está diciendo esto porque lo saca de la palabra del Señor. Y dice en el verso 50, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Mira cómo está usando, que en vez de decir gentiles, habla de naciones. ¿Y estas naciones qué son? La descendencia de David. Una causa más para que yo les pueda decir a ustedes con total seguridad de que lo que está hablando son de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero miren lo que dice el verso 10, 11 y 12. Y está... No lo puede parar nadie a Pablo. Pablo dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. 11, y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Verso 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles y los gentiles esperarán en él. Y uno dice, wow, ¿dónde dice esto? Una y otra vez, gentiles, gentiles, gentiles. Pero miren lo que está pensando el apóstol Pablo, no se lo está inventando, lo saca de Deuteronomio, capítulo 32 y verso 43. Y no dice alabad gentiles, dice alabad naciones. El pensamiento de Pablo es poner todas las profecías
al pueblo de Israel, a ellos que se ven a sumar a este pueblo como los gentiles. Dice, 43, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. 44, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Num. 45. Y acabó Moisés de recitar todas las palabras a todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Pero qué hicimos? Leímos solamente el Nuevo Testamento. Ay, me gustó, aquí dice que yo soy gentil, yo soy parte del pueblo. Pero mira, ¿qué está pensando Pablo? Pablo está pensando que estos gentiles, que estas naciones, ¿para qué se van a injertar en el pueblo de Israel? A fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿No me creen? Miren lo que también piensa. En Isaías capítulo 11, verso 10, acontecerá que en aquel tiempo, como lo leímos, que la raíz de Isaí, la cual estará presta por pendón a los pueblos, por estandarte a los pueblos, por bandera a los pueblos, será buscada por las gentes. ¿Ven? Ahí decía, por los gentiles. Y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá que aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad, y en las costas del mar. 12. Y levantará pendón a las naciones, y juntará, escuchen bien, a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 fines de la tierra. ¿Ven? No son gentiles cualquiera. Lo que Pablo está diciendo, que estos gentiles que están viniendo y que están escuchando la palabra de Dios, son no otra cosa que los desterrados de Israel, los esparcidos de Judá. ¿Qué significa? Que cuando Dios te promete algo, lo cumple. Abraham, si tú me obedeces y pones por obra todos estos mandamientos que yo te doy hoy, tu descendencia, ¿cómo será? Como la estrella de los cielos y como la arena del mar. E hizo 12 tribus y eran la casa de Israel. ¿Y ves? Ese es el pensamiento del apóstol Pablo. Traer a las ovejas perdidas, traer a la descendencia de Abraham. ¿A qué? Ya lo leímos, a la observancia de sus mandamientos. Verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Verso 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y aquí está, ¿quieres amonestar? No, hermano, es que yo como líder tengo que ir a hablar con ese hermano que está en pecado. Bueno, quiero decirte que primero tienes que llenarte de bondad. Es que ahora le voy a decir las 4 verdades a este hermano. No, cuando la agarre no lo va ni a reconocer. Lleno de bondad y lleno de conocimiento. ¿Esto que está haciendo realmente está mal? Voy a buscar en la palabra. No, es que este hermano está haciendo tal cosa que está en contra de lo que dice el pastor, pero ¿está en contra de lo que dice la palabra de Dios? De tal manera que podéis, dice, amonestaros los unos a los otros. Y permítame clarificar un poco más. Esto es Romanos capítulo 13, verso 14. Y miren lo que dice la palabra griega amonestaros. Es la palabra noutseteo, del griego 3559. Miren lo que dice aquí. Que es advertir o regañar gentilmente. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres amonestar con bondad y conocimiento, quiero decirte que si no lo haces gentilmente, estás pecando. No, es que yo tengo razón, hermano. Puedes tener razón. ¿Sí? Puedes tener razón. Pero ¿sabes qué? Tienes que amonestar gentilmente. ¿Y cómo se mide una amonestación gentil? ¿Saben cómo? Cuando le preguntas a la otra persona. ¿Has escuchado eso? ¿Me estás gritando? ¡Yo no te estoy gritando! No, sí, me estás gritando. Es que yo no te estoy gritando, no importa lo que tú digas. Siento que me estás gritando, siento que no me estás hablando gentilmente. Está muy bueno escuchar a la otra persona. Entonces, líderes, futuros o los que ya son, quieren amonestar a alguien, primero es con bondad, con conocimiento de la palabra. Y tienes que hacerlo gentilmente. ¿Sabes por qué? Porque cómo lo ha hecho el Señor con nosotros.
Verso 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios me es dada, 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. Mira, el pensamiento de Pablo es entregar al Señor una ofrenda. Ahora le voy a entregar una ofrenda de este reloj, este título. Ahora voy a ser especialista en todas estas cosas. Y Señor, aquí están mis títulos delante de ti, todo lo que hice. Quiero decirte que la única ofrenda que podemos llevar delante de Dios es gente, es persona. No vas a poderle llevar tu Rolex, tu auto, tu trabajo, tus finanzas. Puedes poner al servicio del Señor. Pero eso tiene que verse reflejado ¿en qué? En personas. Personas cambiadas. Si no, ¿qué le vas a llevar delante del Señor? Que hoy podamos entender que en el corazón del apóstol Pablo siempre es recibir a los gentiles, recibir a la gente que es débil, ir por las ovejas perdidas y ¿sabes qué? Ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? No hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que estar rodeado de gente que es una ofrenda viva, que han podido cambiar sus vidas y decir, ¿sabes qué, Señor? Las naciones decidan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la única ofrenda que realmente exista. La gente, las personas, sus hijos. Verso 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, pero para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Escuchen bien, es que Pablo es el apóstol de la gracia. No, a mí no me hablen de Pedro, de Juan, porque Pablo es el apóstol a los gentiles. Quiero decirte que el apóstol a los gentiles, mire lo que ministra, el evangelio de Dios. Entonces, primer día de clases en el Instituto Bíblico Regular, ¿qué te enseñan que es el evangelio? Yo sé que a todos les pasó. 1 Corintios, capítulo 15 y verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y claro que sí, como lo dice acá, primeramente, eso es parte importante del Evangelio, ¿sí? Lo primero del Evangelio que presentamos es que Jesucristo murió por nosotros, resucitó y nos hizo libres. Amén. No queda ninguna duda de eso. Pero, ¿realmente esto fue lo que Jesús predicó? 3 años le decía a la gente eso. Sí, Alejo, voy a morir y voy a resucitar. Dios, voy a morir y voy a resucitar. Facu, voy a morir y voy a resucitar. Gemita, voy a morir y voy a resucitar. Allá la gente del palco, Pablo, voy a morir y voy a resucitar. ¿Era lo que predicaba 3 años cuando él decía, vino a enseñar el evangelio de Dios? Si fue así, ¿por qué cuando muere, en los discípulos, en el camino de Maús, dicen que estaban tristes porque él había muerto? Pensamos que era el Mesías, pero se murió. Y dice que él vino y le explicó por Moisés y por los profetas que el Mesías debía morir por los pecados y resucitar. Y estuvo la tarde con ellos y tuvo que partir el pan y decir, ¡wow! ¡Era él! Entonces, 3 años con ellos y no lo entendieron. ¿Qué quiere decir? Que Jesús hablaba otro evangelio. Que Jesús, sí, verdad, murió en la cruz por nosotros, pero vino a dejarnos un ejemplo mayor, otro evangelio. O al menos, miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4 y verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? O sea, el evangelio de Dios se tiene que obedecer el evangelio de Dios, y yo pongo la cara de este nene. Que alguien me explique entonces qué de obediencia tiene el reconocer que Jesús murió y resucitó. O sea, yo lo creo, amén, Él lo hizo por mí. Cambia mi vida. Pero ¿qué más tengo que obedecer? Viene alguien de un contexto político o de promiscuidad o de hurto y te dice, yo quiero cambiar mi vida, ¿cómo hago? No, hermano, usted crea en Jesucristo y se acabó. Les estamos cortando y estamos mostrando que primeramente deben creer en Jesús. Claro que sí. ¿Y el resto del evangelio? ¿Cómo le decís o cómo le dices para que se vuelva a la palabra?
mostrando sus mandamientos y sus estatutos, o al menos, miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1 y verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad se obedece. ¿Qué es la verdad, Sucada y Buenos Aires? La suma de tu palabra es la verdad. Versículo Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es la verdad. O sea que se obedecen sus mandamientos mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué está citando aquí? Isaías. Y dice Pablo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. O sea, ¿qué es el Evangelio? La Torá, sus mandamientos, Isaías, es el Evangelio. O sea que el buen mensaje que traía el Señor era que arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentirse, la palabra hebrea teshuvah o shuf en hebreo, que significa regrésate, retorna, un cambio de 180 grados. Date la vuelta y vuélvete. Como hizo Pablo, vuélvete al Sinaí, vuélvete a los mandamientos, vuélvete a su instrucción. Eso es el Evangelio. Entonces, si entiendes que eso es el Evangelio, que es la totalidad de sus mandamientos, cuando tú lees esto lo entiendes. Verso 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. 18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. 19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ahora sí se entiende. Por eso necesitaba tanto tiempo. Por eso dice que Pablo se quedó en una casa alquilada 2 años. 2 años, Pablo. El primer día, que sí, Jesús murió y resucitó por ti. ¿Sabes qué? Eso que te hace salvo, te hace buscar ineludiblemente agradarle. Y ese agradarle son sus mandamientos. 2 años, Pablo, en una casa alquilada, enseñando los mandamientos. Ahora, miren lo que dice el verso 18, pongan atención. Dice, no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho en mí, para la obediencia de los gentiles, obediencia a sus mandamientos, con la palabra y con las obras. Y ahí uno se empieza a oler la cabeza, porque el mismo Pablo dice, no eres salvo por obras, para que nadie se gloríe, claro que sí. Dice que somos salvos para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las que Él predestinó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, o al menos, eso dice Romanos capítulo 2 y verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y ponen la cara de este nene muchos. Yo me acuerdo cuando dije, no, tú sabes que la ley, bueno, te comento lo que dice Pablo de la ley. Me dice, no es que esa es tu Biblia, déjame buscar la mía, me dijeron. No, lo dice. No son los que escuchan la ley del Señor, sino los que la hacen, las que la ponen por obra, realmente los que son justificados. Y dice, mire, el verso 20, y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros. Y cuando leía esto, ¿sí?, me da una gran lección. Aquellos que estamos saliendo de un contexto, aquellos que están saliendo de una religiosidad, de un esquema, ¿sí? Consejo, lo que dice Pablo. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué te quiero decir con esto? Y ponme mucha atención. No te lleves a Lot. Dios le dice a Abraham, yo te voy a llevar a una nueva tierra. Deja tu tierra y tu parentela. Deja tu familia, a Lot, a toda esta otra. Déjala. ¿Qué hace Abraham? Se los trae. Se los lleva. Después se arma un lío. ¿Saliste de un contexto? ¿Sí? Ay, pero es que esta familia sí que fue linda conmigo. Listo, preséntales el Evangelio del Señor. ¿No quieren acompañarte? ¿Necesitan más tiempo? ¿Necesitan tal vez otra persona que les predique? Perfecto, no te lo lleves. No te lleves a Lot. No andes predicando sobre otro fundamento. No, es que este hermano se anda llevando las ovejas.
Las ovejas tienen pastor y tienen oídos para escucharlo. Entonces, Dios te está revelando esto a ti. ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios. Esto que Dios te está abriendo los oídos para escuchar es para ti, para tu casa, para los tuyos. ¿Sabes qué? Si a tu super, archi, hiper, ultra, mega amigo de la escuelita bíblica, él no lo entendió, bueno, no te portes como un vendedor comerciante de 11. Y que lo quiero convencer, y hermano, y mira que aquí dice, y aquí dice. Tranquilo, preséntale la palabra, pero no andes sobre otro fundamento. No necesitas andar convenciendo a la gente de que se vuelva a Dios. ¿Sabes que cuando dejas de hacer eso, te llega una paz al cuerpo? ¿Sabes qué, Señor? Vendrán los que quieran. Ya lo sabe mi mamá, mi papá, o mi esposo, o mi esposa, o mis hijos. Listo, siéntete agradecido. Aunque Israel sea como las estrellas del cielo y como la arena del mar, solo un pequeño remanente será salvo, dice la palabra, Apocalipsis 14:12. Los que aman a Yeshua, aman al Mesías y no han negado que sus mandamientos, aquellos que guardan sus mandamientos. Entonces, mira lo que dice Pablo, ¿sí? No hagas eso, no hagas eso. Las ovejas conocen la voz de su pastor. 23, pero ahora, no teniendo más campo en esas regiones, dice Pablo, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, ¿a quién le está mandando esta carta? A los romanos. 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, dice Pablo, ¿no? Porque espero veros al pasar y al ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Sabes qué? Quisiera estar con ustedes. Quisiera ir con ustedes. ¿Sabes qué? Porque ya existe una comunidad formada en Roma. Pero Pablo no fue y dijo, no, acá armamos una tremenda sinagoga, le ponemos luces, música, ponemos batería, todo, hermano. 4 pisos, hermano. Lo que vamos a pasar en esas limosnas, la vamos a romper. No dijo eso. Dijo, mira, ¿sabes qué? Son un lugar formado ustedes. Qué bendición, pero ¿sabes qué? No, ahora no teniendo más campo en esta región. O sea, a Pablo se le acabó los lugares nuevos. Entonces no te pongas a pelear. No te quieras llevar a tu amigo que está contigo y estuvo en la religión tal. Tú tranquilo. Así como tú escuchaste la voz de tu pastor, esa persona, si es su oveja, él va a escuchar la voz de su pastor. Entonces no te estreses. No, es que yo tengo carga, hermano. Yo tengo carga y tienes una carga, tienes una úlcera. Pensando y estresándote, creyendo que tú eres pastor. Y tú no eres el pastor. Tú eres otra oveja más. Ora para que el Señor use la gente que tenga que usar. El Señor los llama, el Señor los elige. No es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ten paz en tu corazón. Y dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, pero él quería ir a este lugar específicamente, y me gusta mostrarles. Esto es Tarragona, España, el lugar específicamente donde dicen los historiadores que estaba la comunidad de nuestro querido Pablo. Anhelaba ir a este lugar. Romanos 15, verso 26, porque Macedonia y Acaya, unas actuales zonas de Grecia, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle a los materiales. Y yo cuando vi esto, Pato Lucas. O sea, que la gente que estaba en Roma, los gentiles que se están convirtiendo al Señor, mandaban ofrendas a Belén de Judea, a Jerusalén. Claro, dice, bueno, ustedes nos han dado una riquísima una herencia espiritual. ¿Cuánto más yo no podré darles a ustedes bienes materiales? ¿Te imaginas lo diferente que hubiera sido todo? Si en vez de estar robando o deseando el mal a Jerusalén, hiciéramos como las comunidades primitivas. Bendice a Jerusalén. Enviaban dinero a Jerusalén. ¿Ven la diferencia del corazón de las comunidades del primer siglo? No, es que los judíos mataron a Jesús. ¿Y los judíos que están en Roma? ¿Que ni estuvieron cuando mataron a Jesús? ¿También ellos son culpables? ¿O sus discípulos que estuvieron con él? ¿También son culpables? Bueno, porque se sienten deudores a ellos. Cuando vemos a un judío, debemos sentirnos deudores. Wow, este pueblo guardó su palabra. Dieron su vida por guardar su palabra. A mí hasta el cuaderno en la escuela se me perdía. Y ellos dieron su vida por guardar los rollos de la Torá.
No les importó nada por guardar la herencia. Es verdad, crearon el Talmud, sí, es verdad. Crearon el Shulchan Aruch, sí, es verdad. Crearon las obras de la ley, el Misaj HaTorah, sí, es verdad. Son rudimentos, hermanos, sí, pero lo hicieron por el celo de que la gente no se equivocara más. El mandamiento dice, no comerás cosa inmunda. Ellos que hicieron, no comas ni con gentiles. Un cerco de protección. Es verdad, pero por su celo a la palabra. ¿Se han equivocado? Sí, pero somos deudores a ellos. Verso 28, así que cuando haya concluido esto de ir a Jerusalén y les haya entregado este fruto que ustedes envían, pasaré entre vosotros rumbo a España. 29, y sé que cuando vaya a vosotros, miren lo que dice, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Dios. Y aquí todo el mundo dice, wow, amén, esto es lo que me gusta, hermano. Hábleme de eso, abundancia del Evangelio, prosperidad, eso es lo que a mí me gusta, hermano. De la abundancia del Evangelio de Cristo. Y automáticamente, ¿en qué se piensa? ¿No? Ay, Señor, soy tu hijo, ¿no? Entonces, como soy tu hijo, Padre, declaro ahora un Mercedes-Benz, Señor, pues soy tu hijo, Señor. Señor, y cómprame el último reloj, y Señor, y dame, y esto y lo otro, porque soy tu hijo. Y como soy tu hijo, Señor, la bendición del Evangelio de Cristo tiene que estar sobre mí. Y en vez de ser un Dios sobre el cual estamos sujetos, se convierte en un cajero automático. Como soy tu hijo, tú tienes y estás obligado a bendecirme. Pero pongan atención porque estamos terminando. Quiero que conozcan y vean y nunca olviden que es vivir en la abundancia del Evangelio de Cristo, en las mismas palabras del apóstol Pablo. 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Va preocupado a Jerusalén. 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y mire lo que está pasando. Es tremendo esto, lo que pasa en el libro de Hechos. Miren, el verso 10 dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, Pablo era ciudadano romano, y le llevasen a la fortaleza Antonia, en la misma que estuvo nuestro Mesías. 11, a la noche siguiente, imagínense qué bendición, ¿no? Ahí está la abundancia del Evangelio de Cristo. ¿No? Voy en la abundancia del Evangelio, me meten preso, me quieren despedazar y tienen que mandar guardias para que no me despedacen. Pero mira lo que dice el verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¡Wow! Eso sí es andar en la abundancia del Evangelio. Que tu comunión sea tal que el mismo Señor te diga, te dieron duro, pero ¿sabes qué? Ten ánimo. ¿Qué dice Josué 1:9? Yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Y todos dicen, amén, hermano, y ahora tomo y esto, y ese es mi versículo favorito. ¿Y qué dice un versículo antes? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién recuerda cuál es el versículo antes que dice de esto? Josué 1:8. Dice, yo te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿para qué? Para que guardes, dice, que no se aparte de ti este libro de la ley de día y de noche y medites en él. O sea, Dios nos manda a esforzarnos, ¿en qué? En sus mandamientos. Eso es ser esforzado y valiente. Y miren lo que pasa un poco más adelante, Hechos 28. Se está acercando un poco más Pablo, está llegando a Roma, verso 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión romano entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Dice que había unos que habían hecho pacto para matar a Pablo. Mira la bendición del Evangelio de Cristo. Verso 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. O sea, Pablo, escuchen bien lo que voy a decir, además de guardar la palabra de Dios, había muchísimos rudimentos de la Torá oral que Pablo guardaba. Dice que ni aún de la costumbre de nuestros padres. Netilat Yadayim, el lavado de manos, muchas cosas que Pablo hacía, aún guardando la Torá oral. Para que se den cuenta el corazón de Pablo. He sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Qué bendición, ¿no? La abundancia del Evangelio de Cristo. Y mire lo que dice
El libro de Hechos, capítulo 9 y verso 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y tú escuchas eso y dices, amén, hermano. Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir, Señor, a las naciones, Padre, y llevar tu palabra. Pero mire lo que dice el Señor, verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esta parte te hace tragar un poco más fuerte. Esa famosa abundancia del evangelio que se vende. Dice, por mi causa los van a perseguir. Por mi causa, por causa de este evangelio, los van a vituperar. Pero ¿saben qué? Son bienaventurados, bendecidos por cuando causa de mí vituperan sobre ustedes. ¿Sabes qué? Señor, danos el corazón que has puesto en el apóstol Pablo. Señor, entrénanos como entrenaste al apóstol Pablo. Claro que sí. Un hombre que recibió al débil en la fe. Un hombre que no cerraba las puertas de su casa, ni las de su corazón. Señor, que aprendió a amarte a pesar de las circunstancias. No, es que a los hijos de Dios no nos puede ir a mal. No nos podemos enfermar los hijos de Dios. Pregúntale a Job y que te cuente. Pregúntale al Mesías y que te cuente cómo sudaba sangre. Pregúntale a Pablo, que lo querían matar en una cárcel. ¿Sabes qué? Somos deudores. Señor, cambia nuestra vida. Haznos realmente reverdecer nuestra cabeza, como lo dice el libro de Deuteronomio. ¡Qué pueblo de dura cerviz, de dura cabeza! Señor, saca esos rudimentos del mundo. ¿Y sabes qué? Ponnos tu corazón, un corazón que está dispuesto a amarte no importando la situación. No, hermano, es que yo le serviré cuando esté más tranquilo en el trabajo. No, hermano, es que yo cuando termine la residencia, cuando termine el estudio, cuando termine... ¿Sabes qué? El Señor, si te está llamando ahora a Él. No, es que ahora justo estoy fuera de mi zona de confort. Pregúntale a Pablo si estaba cómodo. ¿Sabes qué? El Señor nos está llamando a padecer mucho por amor a los demás. Nos llama a callar un montón por amor a los demás. Habla mal de ti, siéntete contento. El Señor lo dijo. Si eres mi discípulo y si por causa de mí van a hablar mal de ti. Señor, danos un corazón dispuesto a amar a la gente, a recibir a los débiles en la fe, Señor, y a vivir en la abundancia de tu evangelio, que no es externo, sino es nuestro corazón dispuesto y disponible, no importando qué, para servirte, Señor. Forma ese corazón en nosotros, Señor, como tú lo sabes hacer, con amor, Señor, cubriendo cada uno de todas nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque por sobre todas las cosas, tú has sido un Padre bueno. Amén. Hasta aquí ha llegado el estudio del día de la fecha de Romanos capítulo 15. No se pierdan la próxima semana Romanos capítulo 16. Tendremos una gran celebración porque finalmente terminaremos el libro de Romanos. Será una gran bendición haber podido estudiar. No quiero irme sin darle las gracias a Dios por este tremendo tiempo. A la comunidad de Sucataví Buenos Aires, a los que nos escuchan a través de la página de Facebook, los que hacen los estudios a través de YouTube y los que nos escuchan a través del canal de Spotify. Que el Señor les recontra bendiga. Nos vemos la próxima semana. Shabbat, Shabbat Shalom.